Vamos a leer el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Ahí va a ser. Vamos a ver cómo dice, lo voy a leer ya. En aquel tiempo, aquel mismo día, dos de sus discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días de que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo lo vieron hablando de una aparición de 2 ángeles. Dice, de aparición de ángeles, que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, que ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bendito seas, Señor. Bueno, vamos a hacer oración. Señor Jesús, aquí estamos este día que nos regalas, un día más de vida. Te damos gracias por este nuevo día y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Queremos que nos envíes el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Nosotros queremos ser tus discípulos y dispón siempre nuestro corazón para que siempre queramos ser tus discípulos. Danos sed de ti, hambre de ti, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para leer las Sagradas Escrituras. Gracias, Jesús. Amén.
¿Quieren preguntar algo o les explico? Bueno, ¿tú? ¿No quieres preguntar algo, mija? No, bueno. Dice aquí que aquel mismo día 2 de sus discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. Bueno, aquí está hablando cuando Jesucristo resucita. Aquí no está hablando de eso. Cuando Jesucristo resucitó, como los discípulos y los apóstoles no creían que iba a resucitar, entonces estos discípulos, dice que 2 de sus discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. En Jerusalén fue donde crucificaron a Jesús. Entonces, dice que estos se dirigían a un pueblecito y iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Dice que eran discípulos. Entonces se están alejando de Jerusalén, van a un pueblecito. Tal vez vivían ahí ellos, ahí tenían sus casas. Y como vieron que Jesús lo crucificaron, pues entonces dijeron: ¿qué estamos haciendo ya aquí? Ya se acabó todo, vámonos a nuestra casa, vamos a seguir con nuestro trabajo que hacíamos antes, vamos a dedicarnos a lo que hacíamos antes, porque esto ya se acabó. Y dice aquí en el versículo 15, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Bueno, entonces van caminando rumbo a ese pueblito, Jesús se les une en la caminata y dice aquí que iban discutiendo, iban hablando lo que había ocurrido. Que nos imaginamos que iban platicando esto. Imaginamos y decimos así, que ellos iban diciendo: ¿cómo es posible que nuestros sacerdotes, los representantes de Dios, hayan crucificado a Jesús, que era un hombre bueno? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Todo se acabó. Algo así iban diciendo. Entonces Jesús se les presenta y dice que aquí algo les impedía no reconocerlo. Algo. ¿Qué era ese algo? ¿Qué sería ese algo que no hacía que no lo reconocieran? Eso es algo muy, muy importante para nosotros, porque nosotros también, Jesucristo está resucitado. Y también, ¿por qué no lo reconocemos a veces que está con nosotros, que viene con nosotros? ¿Por qué no lo reconocemos? ¿Por qué no lo miramos? Bueno, no lo miramos de manera espiritual, porque pues, no está aquí, como a ellos se les apareció, pero a nosotros no. Pero ¿por qué no lo reconocemos nosotros, que ya está resucitado y que camina con nosotros? Porque nosotros fuimos bautizados y por el bautismo nosotros nos hicimos parte de Jesús, nos unimos a Cristo por el bautismo. Por el bautismo somos criaturas nuevas en Jesús. Dice la Biblia en otra parte que nosotros somos criaturas nuevas en Jesús y que hemos resucitado con Él de manera simbólica. Nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él. Así es. Entonces ya tenemos nosotros vida eterna que Jesús nos da. Antes estaban cerradas las puertas del cielo, Jesús las abre con su muerte y resurrección, y además ya nosotros ya no nos vamos a morir, ahora nos vamos a ir con Él. Si nos morimos, no es que nos moramos, sino pasamos de esta vida a la otra. Pero ¿por qué no lo reconocemos que viene con nosotros, que está con nosotros? Algo nos impide que no lo reconozcamos. ¿Qué es lo que nos impide que no reconozcamos a Jesús? Hay muchas cosas que nos impiden no reconocerlo. Una de ellas sería que estamos muy ocupados en muchas cosas y a veces vamos también tristes, ¿verdad? Porque aquí dice más adelante que iban muy desanimados. Entonces algo impide que no lo conozcan, algo impide que no lo vean, que no lo reconozcan. Y nosotros también, muchas cosas nos impiden no reconocerlo. Así como ellos
ya lo iban a abandonar, ya iban a abandonar esa fe en Él, también nosotros abandonamos la fe en Él y no lo queremos seguir. ¿Cómo se sigue a Cristo actualmente? Actualmente se sigue a Cristo obedeciendo sus mandamientos, escuchándolo como ellos lo escuchaban para aprender de Él. Dice la Iglesia, nos dice así en el Concilio Vaticano II, que el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Entonces, en la medida que nosotros escuchamos su palabra, leemos la Biblia, vamos conociendo a Jesús más y más. Entonces, ¿qué es lo que nos impide no reconocerlo? Pues nos impide el hecho de no leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Eso nos impide. Queremos conocer más a Cristo, ¿qué hay que hacer? Leer la Biblia. Bueno, continuamos. Él les dijo de que van discutiendo por el camino y se detuvieron y parecían muy desanimados. Estaban muy desanimados. ¿Por qué estaban desanimados? Porque habían matado a su maestro, que lo querían mucho, que lo amaban mucho, habían puesto toda su confianza en él, pero ¿qué pasó? Ellos decían, se acabó ya. ¿Qué estamos haciendo ya ahí en Jerusalén? Vámonos para nuestro pueblo, vámonos para nuestra casa, ya se acabó todo. Y muy desanimados iban caminando por el camino. Y dice que uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, porque Jesús le dijo, ¿de qué van hablando? Entonces él le contestó, ¿cómo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no estás enterado de lo que sucedió? ¿De qué? Dijo Jesús. Ah, de un tal Jesús, dijo, ¿no? Todo el asunto de Jesús de Nazaret. Fíjense, ahora dicen, todo el asunto, ya no les interesa nada de eso, ya perdieron la esperanza. Ya dice, todo el asunto. Como quien dice, ya se acabó todo. Esa expresión es como decir, bueno, pues que todo ese asunto, pues eso ya se acabó, algo así. Era un profeta poderoso en obras y ya no es. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, dice. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él y lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que libraría a Israel. Nosotros pensábamos, ya no, ya se acabó todo. Por eso dicen así, pensábamos. Eh, pensábamos que era el rey de Israel, ¿no? Porque a eso venía Jesús, ¿ya? Vino a ser rey. Entonces dice, nosotros pensábamos que sería el que debía liberar a Israel. Así que están muy desconsolados, no lo reconocen. Lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Ahí dice, ¿no? Algunas mujeres, pero nosotros no le creemos, han de haber dicho. Aquí no dice en la Biblia así, pero se supone que no les creyeron, por eso se fueron ya para su pueblo, no le creían a las mujeres. ¿Verdad? Si le hubieran creído a las mujeres, se hubieran quedado ahí, le había interesado, pero dijeron, no se inquietaron, pero nada más se inquietaron, pero no se quedaron. Y dice, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Así que por eso ya nos vamos, porque no lo vieron. Las mujeres decían que unos ángeles, pero no vieron a Jesús. Y ellos dicen que fueron y que vieron, que vieron tal como habían dicho las mujeres, pero que no vieron a Jesús tampoco. Así que pues por eso nos venimos por acá. Por eso ya nos vamos para nuestra casa. Entonces les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Así es que Jesús dijo que era necesario, dice que tenía que ser así para entrar en su gloria y también para salvarnos. Era necesario que sucediera eso, no había de otro modo. Él mismo lo dice, para podernos salvar Dios tenía que morir en la cruz, para podernos dar vida a nosotros, para que se abrieran las puertas del cielo. Y dice aquí,
y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo que iban, ya llegaron hasta el pueblo, eran 11 kilómetros, ya llegaron, iban a pie, imagínense en cuánto duraron platicando con Jesús, y no lo reconocían. Al llegar cerca del pueblo que iban, Jesús hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros, que ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan y pronunció la bendición y lo partió. Y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces, ¿en qué momento se les abrieron los ojos? Cuando partió el pan. ¿En qué momento nosotros vemos a Cristo también? Cuando vamos a misa y se parte el pan también. Ahí es cuando se hace presente Jesús. Jesús, que nosotros siempre cuando vayamos a la Santa Misa recordemos que al partir el pan te haces presente entre nosotros. Así que dice que en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y de inmediato se levantaron, es decir, que estaban sentados ahí, estaban en la mesa. Entonces yo creo que seguían platicando de que la tristeza que traían y Jesús les siguió contando, les siguió narrando todo. Pero cuando partieron el pan lo reconocieron. Y dice que de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Y estos les dijeron, en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar escuchando tu evangelio un día más. Bueno, este es el evangelio del próximo, del domingo que viene. Entonces hay que acordarnos de esto. Cuando volvamos otra vez a leer este evangelio, no hay que decir, este evangelio ya lo oí. Como quien dice, ya no lo quiero oír otra vez. No, el evangelio se tiene que oír siempre, 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 siempre. Y cada vez que lo leamos, algo nuevo nos va a enseñar Jesús. Porque todo lo que vemos, lo que oímos, no lo aprendemos luego. Los apóstoles eran tardos para entender, nosotros también. ¿No tienen alguna duda? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para reconocer a Jesús? ¿Qué hay que hacer para reconocerlo? ¿Qué hay que hacer? Uno, hay que leer las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y para leer las Sagradas Escrituras y la Biblia hay que hacer tiempo. Y ¿por qué? Porque aquí Jesús nos habla y Él nos va a dar vida eterna. Y acuérdense que si queremos conocer más a Jesús, tenemos que leer la Biblia, porque así lo dice el Concilio Vaticano II en el capítulo de Dei Verbum. Ahí habla y dice que el que no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. Entonces, en la medida que nosotros leemos la Biblia, vamos conociendo más y más a Jesús. Y mientras más lo conocemos, lo vamos a amar más. Mientras menos lo conocemos, lo vamos a amar menos. Así que tenemos que leer las Escrituras para irlo conociendo y que Él vaya conquistando nuestro corazón. Y, bueno, entonces para verlo tenemos que ir a la Santa Misa siempre, tengamos ganas o no, porque Jesucristo quiere que lo obedezcamos a Él. Él dice,
Hagan esto en memoria mía, es reunirnos en la Santa Misa. Y uno tiene que obedecerle a Jesús, eh, le guste a uno o no le guste. ¿Por qué? Porque Él es el Rey y Él manda en nuestra vida. Nosotros tenemos que obedecerle al Rey. Hay que ir a misa, ahí nos hablan también de Jesús y, y también lo vamos a ver al partir el pan. A la hora de que se parte el pan, recordar que eso dijo Jesús. Bien, terminamos con este evangelio. Gracias, Señor. Gracias que nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra este día. Amén. Amén.